Nos hemos enterado de la comparecencia del señor Leroy Barragán Ocampo, secretario de Administración, para que informara a esa soberanía acerca del monto de las erogaciones presupuestales y el destino de cada una de ellas respecto del ejercicio de más de 400 millones de pesos destinados por el gobierno federal para los festejos oficiales del centenario de la batalla de Zacatecas. Por los medios de comunicación nos enteramos del cinismo e impunidad que hizo gala este servidor público, porque no aclaró absolutamente nada y lógicamente no podía hacerlo, porque lo único que privó fue el despilfarro y la corrupción sin límites durante los festejos oficiales, donde el pueblo solo fue un simple espectador y testigo de las ocurrencias, porque no se les puede llamar de otra manera, de quienes fueron los responsables de la organización y las obras que ni siquiera se terminaron. Esto comprueba lo que hemos reiterado una y otra vez, que no ha existido un gobierno estatal más corrupto en la etapa contemporánea que el que preside Miguel Alonso Reyes, y Barragán Ocampo es uno de los tantos ejemplos. Esto se explica porque el grupito que actualmente gobierna ha venido ocupando puestos públicos sin interrupción desde hace 17 años. Esto les ha dado una experiencia enorme para aprender todas las formas imaginables para sustraer impunemente los recursos públicos para su beneficio personal y de grupo. También en estos más de 3 lustros han tejido una red mafiosa que les permite tener mayoría en esta legislatura y por tanto actúan con toda impunidad. No importa que se les compruebe una y otra vez que están robando descaradamente los recursos públicos. Este gobierno sabe que la mayoría en esta representación popular no es tal, sino una gavilla, unos esbirros a su servicio que no conocen la dignidad y el decoro. El Frente Social lo demostró a este gobierno inepto y corrupto, como si puede rendir homenaje a nuestros héroes sin gastar un solo peso del presupuesto público. Nuestro evento conmemorativo fue popular y además el más numeroso, que superó a todos los que organizó el gobierno estatal, pero sobre todo representativo, porque en nuestro homenaje a los guerrilleros de la División del Norte estuvieron representados todos los sectores de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo y de todo el estado. Incluso hubo representaciones de distintos estados de la República y de la capital del país, pero además en nuestro evento el pueblo no fue espectador, sino fue el protagonista. Lo único que le exigimos en esta ocasión al gobierno estatal es que respetara nuestros derechos, nuestras libertades constitucionales. No le pedimos permiso y menos recursos económicos. El Frente Social, por tanto, exige a la mayoría en esta legislatura que asuma su responsabilidad constitucional de mandataria del pueblo y mandante del Ejecutivo, que la legislatura deje de ser una oficina más del gobernador. En otras palabras, que deje de ser tapadera y cómplice. A causa de la actuación servil de la mayoría en la legislatura, en su estado se ha instaurado una especie de monarquía. Por esto, saliendo de su comparecencia, Barragán Ocampo se largó a festejar, a emborracharse a Paraíso Cascán con cargo del erario público. Pero esto no es todo, diputados y diputadas. La mayoría en la legislatura ha cometido también otras faltas gravísimas, en donde se demuestra que en Zacatecas estamos padeciendo una dictadura, una tiranía, disfrazada de monarquía, el absolutismo despótico de Miguel Alonso Reyes. Nos referimos a lo siguiente: en primer lugar, algunos ejemplos de impunidad. La cuenta pública del gobierno del estatal del ejercicio fiscal 2012, en donde hasta para ustedes, es decir, para el grupo gobernante, es difícil dejar de ocultar la corrupción y el ejercicio indebido de los recursos públicos. No hubo análisis, tampoco discusión, sino una aprobación en comisiones y en el pleno plagada de irregularidades, abusando impunemente de ser mayoría. Las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado no representan ni el 1% del monto que se ha desviado para los bolsillos de unos cuantos. Por ejemplo, el caso de la planta Osiris, que pasó de costar alrededor de 150 millones de pesos a más de 280 millones de pesos y no sirve. Y así podríamos señalar
a casi todas las plantas tratadoras. A este gobierno le importa un comino la contaminación del suelo y el agua. Lo único que le interesa es llenarse los bolsillos. En esta cuenta pública también sale a flote el enorme desvío de recursos para comentar el fraude electoral en las elecciones presidenciales y el megapréstamo de 4,800 millones de pesos, del que no se ha entregado cuentas claras. La impunidad con que se están entregando 300 millones de pesos al Grupo Pachuca, cuando al sector magisterial le están robando de su salario el ISR, porque este debe estar subsidiado, ya que ustedes mismos autorizaron al Ejecutivo del Estado una partida para el efecto cuyo monto supera los 280 millones de pesos, partida que se está ejerciendo directamente, es decir, sin entregar cuentas a nadie. Este gobierno a los poderosos les da y a los débiles les quita. La impunidad con la que el gobernador autorizó el aumento a la tarifa del transporte urbano y suburbano, aumento hecho al margen de la legalidad, eso se lo comprobamos. Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha negado a resolver sobre esto, cuando es de su competencia. Pero ¿cómo oponerse a un mandato del monarca Miguel Alonso? Del presupuesto de 2012, la partida destinada al apoyo social a exbraceros, cuyo monto es de 12 millones de pesos, solo se ejerció la mitad, o sea, 6 millones de pesos. ¿Dónde están los otros 6 millones de pesos? Esto es un robo vil y descarado de este gobierno. Esto para mencionar algunos casos de impunidad, pero ahora los casos que demuestran que vivimos en una dictadura. Se viola flagrantemente los derechos humanos, entre ellos el de la libertad sindical, y lo hemos denunciado ante esta legislatura. Dos casos recientes. El caso de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado que solicitaron la toma de nota como Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, CITES, y que le fue negada, pero además fue despedido injustificadamente por órdenes del Ejecutivo, a quienes encabeza este sindicato trabajador Alejandro Rivera Nieto, con más de 22 años de servicio. En el caso de la solicitud de toma de nota por parte de los trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, ISEA, que fue hecha desde el 26 de marzo y hasta la fecha no se les han entregado, pero en cambio ya despidieron al trabajador Marco Antonio Ruela Zavala, quien estaba al frente de este sindicato. Las 18 órdenes de aprehensión giradas recientemente contra trabajadores de la educación por manifestarse públicamente para plantear sus demandas al gobierno del Estado y exigir que éste les resuelva satisfactoriamente. Hemos hecho de su conocimiento todos estos casos, solicitando su intervención, y en lugar de encontrar su apoyo, ustedes, diputados y diputadas de la mayoría, se ponen del lado del corrupto y opresor y permitiéndole actuar con mayor impunidad y saña. Se termina otro periodo ordinario de sesiones con estos y otros asuntos pendientes que afectan al pueblo, ya que los recursos públicos se seguirán ejerciendo irresponsablemente, razón por la cual este gobierno dejará endeudado al Estado como ninguno lo había hecho en la historia, y de esto ustedes también son corresponsables. El Frente Social por la Soberanía seguirá en la lucha por todos los medios legales a su alcance, defendiendo los derechos del pueblo y la clase trabajadora, hasta lograr echar del gobierno a este grupito mafioso, y buscaremos que nuestro próximo gobierno sea honesto, que escuche y defienda a su pueblo, actúe por traer empleos dignos para los zacatecanos y que logre un verdadero progreso para nuestro Estado. Atentamente, Zacatecas, a 30 de junio del 2014, Justicia Social, Democracia Popular y Soberanía Nacional, por la coordinación ejecutiva del Frente Social, Efraín Arteaga Domínguez y José Santos Cervantes. Es cuanto, diputada presidenta.